cuando dos continentes chocaron, el día que la Tierra cambió para siempre. Desde que existe la vida, también ha existido la extinción. La erradicación total y completa de una especie, género, etc. Y tan diversa como se ha vuelto la vida, también lo han sido las causas de las extinciones. Algunos de los clichés más comunes son las rocas espaciales que no respetan los límites de velocidad, los volcanes que se calientan demasiado y el cambio climático natural. En otras palabras, muchas veces, los animales que se enfrentan a la extinción simplemente se enfrentan a la naturaleza, no a sus congéneres. Sin embargo, dado el tiempo que lleva la vida, en ocasiones, ha ocurrido que animales matan animales hasta tal punto que resulta en la extinción. Pero, por lo general, es bastante local y bastante decepcionante. Pero hace mucho tiempo, hubo una sangrienta batalla campal que provocó no una, sino múltiples extinciones y cambió la historia para siempre, con sus ramificaciones aún visibles hoy en día. Y esta antigua guerra, se podría decir, fue iniciada por una chica llamada Gaby. Es broma. Gaby no es una persona real, sino más bien un acrónimo del Gran Intercambio Biótico estadounidense. Puede que no suene como algo muy emocionante, pero créeme, fue un evento caótico y sangriento. Hoy en día, si paseas por la mayor parte de Norteamérica, especialmente Estados Unidos, es probable que en algún momento te encuentres con una zarigüeya, un elemento básico de la fauna urbana estadounidense que se ha adaptado perfectamente al continente. Y la palabra clave es adaptada, ya que en realidad no tiene orígenes norteamericanos. Más bien sudamericanos. Un poco extraño, ¿verdad? Y lo que también podrías observar al caminar por Estados Unidos es que no hay camellos, llamas ni ningún otro tipo de camélido, que es lo que esperarías. No es muy extraño. Mientras que en Sudamérica, encontrarás varios tipos, como la icónica alpaca. Y eso es quedarse corto, ya que estos animales son casi sinónimos de ciertos países de Sudamérica. Y, sin embargo, en realidad, los camellos no son de Sudamérica. Son de Norteamérica. Más o menos. Impactante, ¿verdad? Bueno, resulta que este ejemplo y la zarigüeya son solo un par de señales claras de que este gran intercambio realmente ocurrió. Y hablarles de estos animales sin más contexto es un poco confuso. Así que, retrocedamos un poco en el tiempo para ver cómo terminamos aquí. Y para lograrlo, necesitamos retroceder al momento justo antes del inicio de Gaby, lo que nos lleva a hace 3 millones de años. En otras palabras, el Plieno tardío. En ese momento, tanto América del Norte como del Sur estaban aún aislados unos de otros, y en gran medida lo habían estado durante unos 100 millones de años, lo que les permitió desarrollar su propia vida única. Y debido a esto, viajar a cualquiera de los dos lugares, a pesar de su relativa proximidad, resultaría en experiencias muy diferentes. Sudamérica, en particular, habría sido un viaje mental, ya que era principalmente una isla aislada que había estado así durante bastante tiempo, lo que dio lugar a muchos tipos de animales que simplemente no se podían encontrar en ningún otro lugar, incluyendo especies endémicas de marsupiales, esporacodones, cenartos, leopardos, estraptues, gondos, y la lista continúa. Algunos de los animales más famosos incluyen a los Enchiosauric, Lipodonts, perezosos terrestres gigantes y numerosos terriers que podrían encontrarse en otros lugares, pero que aquí albergaban una diversidad inigualable. Ahora bien, si visitaras Norteamérica, encontrarías mucho menos de estos animales. En cambio, encontrarías camélidos, ciervos, caballos, proboscidios y carnívoros como pumas, jaguares, cánidos, osos, leones y, por supuesto, los dientes de sable. Así que, en realidad, no podrían haber sido más diferentes o separados. Sin embargo, alerta de spoiler, las cosas estaban a punto de cambiar. Y, de hecho, ya se vislumbraban pequeñas señales del caos inminente. Las primeras escaramuzas, como me gusta llamarlas, ya habían tenido lugar hace muchísimo tiempo, remontándose a 40 millones de años. Y lo que quiero decir con esto es que algunos animales ya habían invadido mediante algo llamado dispersión oceánica. Y la mayor parte parece haber tenido como objetivo Sudamérica. Pero, como una verdadera sorpresa, el ataque que se esperaría de una guerra real,
No fue del norte de donde vinieron estos escaramuzadores. Más bien, fueron flanqueados y vinieron del este. Porque resulta que la mayoría de los invasores anteriores al intercambio no eran en realidad norteamericanos, sino fauna africana. E incluían principalmente roedores, murciélagos y tortugas. Y esto puede parecer bastante dudoso considerando la enorme distancia entre los dos continentes. Sin embargo, hace mucho tiempo, ambos estaban mucho más cerca que ahora, con una distancia que probablemente fue. El mar Mediterráneo es más pequeño y ancho, lo que permite a estos animales cruzar en balsa o de isla en isla. Y aunque esto fue solo el inicio, no el clímax, por así decirlo. La llegada de esta fauna tuvo sus propias ramificaciones, ya que superaron a muchos de los animales sudamericanos, en particular a los pequeños marsupiales, y experimentaron una inmensa diversificación que dio lugar a especies como la capiara, los puercoespines del Nuevo Mundo, los monos del Nuevo Mundo, las chinchillas y más. Esto continuó durante millones de años, pero luego, hace unos 7,3 millones de años, América del Norte probablemente realizó su primer ataque, y llegó en forma de proyánido sin nombre, el grupo al que pertenecen animales como los mapaches. Al igual que las primeras llegadas africanas, se realizó mediante dispersión oceánica o saltos de isla en isla, y representa quizás el primer mamífero placentario carnívoro en pisar el continente. Y dado que los mamíferos placentarios depredadores tienen bastante éxito y se encuentran prácticamente en todas partes hoy en día, quizás no sorprenda que esto. La llegada de los prociánidos causó conmoción en todo el continente, especialmente porque parte de su dieta habría consistido en huevos de animales endémicos. Por eso, algunos científicos creen que los evidos, es decir, el mayor depredador del continente durante millones de años, podrían haber sido aniquilados indirectamente por estas nuevas caras, comiéndose a todos sus crías no nacidas. Un gesto poco amable por su parte. Poco después, las mofetas hognos y los roedores sigmadantín se apoderaron de la siguiente balsa, causando aún más cambios y daños. Sin embargo, este no fue un ataque sin respuesta, pues existe evidencia parcial de que ambos continentes intercambiaron disparos de advertencia, supongo que se podría decir, ya que aves terrestres y perezosos terrestres, al menos en pequeñas cantidades, podrían haber habitado brevemente las zonas más meridionales de Norteamérica antes del verdadero intercambio. Pero sea como fuere, todas estas escaramuzas fueron en realidad solo un aperitivo, una muestra de la verdadera guerra que estaba por venir. Porque en algún momento del camino, los dos continentes fueron llamados en busca de apoyo y, de hecho, comenzaron a chocar. Cabezas, literal y figurativamente, ya que sus placas tectónicas habían chocado. Y esta colisión inició un largo periodo de elevación, a la vez que desencadenó numerosas cadenas de volcanes submarinos que continuamente bombearon tierra e islas a la superficie, lo que culminó en la formación de las islas de Panamá hace unos 2,7 millones de años. Ya saben, esa estrecha barrera de tierra que conecta a los continentes. Y esto realmente aumentó la locura hasta el punto de 100. Al igual que con su creación, por primera vez Durante mucho tiempo, América del Norte y América del Sur volvieron a estar conectadas por un puente terrestre, lo que permitió movimientos animales sin precedentes, abriendo así las compuertas del caos. Al principio, los animales de ambos lados cruzaron a una velocidad casi igual, camélidos, ciervos, caballos y proboscidios se desplazaron hacia América del Sur. Mientras tanto, América del Sur envió jipadones, perezosos terrestres y varios unuyet para representar a sus herbívoros. En cuanto a los depredadores, fueron principalmente las aves del terror las que formaron el frente. Líneas, mientras pumas, jaguares, tigres dientes de sable, caninos y osos marchaban hacia el sur. Ahora bien, establecer un pequeño puesto de vigilancia en las islas de Panamá habría sido una locura en aquellos primeros días, dada la estrecha franja de tierra. Y se podría haber visto a algunos de los animales más emblemáticos del Cretácico encontrarse por primera vez, lo que para ellos probablemente fue como ver extraterrestres. Imagínense lo confundidos que debieron estar estos animales cuando un terrier gigante se encontró con un esmileón o cuando un esmileón se encontró con un armadillo del tamaño de un coche. Sé que yo, sin duda, habría estado muy confundido. Y esta confusión pareció funcionar, ya que durante un tiempo las cosas se mantuvieron bastante neutrales, con varios grupos entrando y saliendo en ambas direcciones.
Sin embargo, no tardaría mucho en cambiar la situación a favor de un continente. Verán, para los animales sudamericanos que alcanzaron las latitudes más altas del norte, comenzaron a encontrarse con un gran obstáculo: todos los nichos que habían ocupado en Sudamérica estaban ya dominados por animales del norte. Y lo peor aún, se encontraron incapaces de superar la especialización de la competencia norteamericana, lo que provocó la extinción de muchas de las criaturas sudamericanas, mientras que quienes lograron establecerse encontraron muy difícil diversificarse. Tomemos como ejemplo a los terriers, superdepredadores no voladores que, en esencia, establecieron las reglas en Sudamérica. Podían alcanzar tamaños gigantescos. Sin embargo, solo se conoce un género, Titanis, del norte, y su distribución es restringido a los estados más meridionales de Estados Unidos, con huesos recuperados únicamente en Florida, Texas y California. Este tipo de restricción también se observa en los hipodons, esos armadillos gigantes que en Sudamérica se habían extendido y diversificado enormemente. Pero en el norte, solo el género Hiptuereon logró establecerse. Un miembro de casi media tonelada cuyo rango de distribución era aún más limitado que el de los comandantes sudamericanos, los terabirds, cuyos fósiles solo se conocen en México y Texas. Dicho esto, en realidad existía una. El tercer animal sudamericano que sí prosperó fue Cid, el perezoso. En otras palabras, los perezosos terrestres gigantes. ¿Cuál de los tres animales que he mencionado hasta ahora fue en gran medida el invasor más exitoso, ya que se sabe que 4 linajes diferentes ocuparon con éxito el norte, incluso con un solo género, el megalómano de 3 metros o 10 pies de largo, que llegó hasta Alaska, donde incluso podría haber cruzado brevemente a Asia a través del estrecho de Bering? Y esto seguramente han sido un espectáculo para la vista, ya que además de alto, era un ejemplar corpulento, con un peso de más de 1 tonelada. Y en los otros 3 linajes, podrían ser incluso más grandes. Y la razón por la que pueden tener tanto éxito, relativamente hablando, es porque se cree que su capacidad para erguirse sobre sus extremidades traseras, alcanzando así grandes alturas, les dio una ventaja sobre otros migrantes sudamericanos y también sobre los grandes megapana nativos, como el elefante actual. Sin embargo, mientras que Sudamérica, aunque la lucha allí era mayor, había un área en la que sus soldados destacaban, por así decirlo, y era en el sector de los animales pequeños. Como se mencionó al principio, las zarigüeyas se encuentran por toda Norteamérica, y fueron una de las muchas que llegaron durante el intercambio, en gran parte debido a su éxito gracias a su dieta extremadamente adaptable, su capacidad para hurgar en la basura y, por supuesto, a fingir estar muertas. Eso definitivamente ayudó a confundir a algunas bocas hambrientas en el camino. Y otros 2 pequeños animales que lo hicieron casi igual de bien, fueron armadillos y puercoespines más pequeños, cuyas defensas y tamaño únicos les permitieron forjar sus propios nichos en el norte. Además, algunos anfibios, reptiles y aves, incluyendo colibríes y loros, también tuvieron un éxito considerable. Pero más allá de estos animales, Sudamérica no obtuvo grandes beneficios. Y no creo que sea exagerado decir que, en este intercambio, Norteamérica definitivamente salió victoriosa, ya que sus animales invasores demostraron ser mucho más éxito. Y no solo eso, sino que devastó gran parte de los ecosistemas de Sudamérica. De todas las áreas, fueron los depredadores sudamericanos los que probablemente sufrieron más. Antes del intercambio, el gremio de depredadores sudamericanos estaba compuesto principalmente por mamíferos no placentarios, grandes aves depredadoras y una gran variedad de reptiles repugnantes. Y cada uno de estos grupos era carnívoro exitoso y letal por derecho propio. Y, sin embargo, todos encontraron la horma de su zapato con la llegada del norte. Osos de cara corta, lobos huargos y tigres dientes de sable. Todos formaban parte del intercambio, y cada uno trajo sus propios problemas, grandes por cierto. Los osos eran grandes, hibernaban y tenían dientes generalistas. Los lobos huargos trajeron sus complejas manadas sociales, y los masirodonts tenían su tamaño y dientes gigantes como sables, lo que les permitía a cada uno tallar enormes trozos de diferentes nichos. Y, por supuesto, tampoco se puede olvidar que también entraron nutrias, mapaches y zorrillos, causando sus propios problemas y alterando aún más las cosas. Y aún no ha terminado,
ya que además de estos animales, es en última instancia el gran intercambio americano el que dio lugar no solo a todos los caninos, sino también a todos los felinos que conocemos hoy de Sudamérica, incluyendo animales considerados íconos amazónicos como los jaguares. Y así, con toda esta afluencia de carnívoros, es bastante fácil ver cómo el gremio depredador del continente se transformó por completo. Originalmente, incluso se creía que los carnívoros norteamericanos provocaron la extinción total de muchos de sus homólogos sudamericanos con solo existir. Es decir, una cantidad variable de reptiles nativos y luego también los legendarios terriers. Dicho esto, en los últimos años ha surgido un nuevo debate que refuta ligeramente esta idea. Pero parece que, como mínimo, el gran intercambio estadounidense reorganizó el gremio de depredadores y provocó una drástica disminución en las poblaciones, con fósiles de Terabier, por ejemplo, volviéndose notablemente más raros solo después de la formación del puente terrestre, mientras que la diversidad también se redujo considerablemente. Y las oleadas de depredadores norteamericanos no solo. El cambio radical se produjo tanto para el gremio de depredadores como para el de herbívoros, con la afluencia de asesinos que afectaron a ciertos grupos. Sin mencionar que la llegada de los herbívoros norteamericanos también influyó. Y de todos los afectados, parece que el Unuyet, o Sanu, nativo de Sudamérica, fue el más afectado. Esta colección de mamíferos incluía 5 órdenes de herbívoros ahora extintos que eran placentarios, típicamente un poco más grandes, algunos incluso multitonales, y en muchos casos. La evolución convergente se parecía a los herbívoros que se encuentran en otras partes del planeta. Y durante casi 60 millones de años, estos animales han disfrutado de la vida al máximo en Sudamérica. Pero ahora la fiesta se desmoronaba, ya que no podían competir con los invasores y una gran parte de ellos fueron rápidamente reemplazados. De hecho, solo un puñado de familias dentro de estos órdenes, como los macrocónidos y los toxígenos, sobrevivieron hasta el final. Y de las familias que sobrevivieron, es decir, tendían a ser incluso más grandes que norma. Esto llevó a la hipótesis de que quizás su tamaño les ayudó a defenderse mejor. Además, parecía que, en general, a muchos megaherbívoros sudamericanos les fue bastante bien contra los invasores norteños. Y esto se extendió particularmente a los enartanos gigantes como los perezosos terrestres y los armadillos. De hecho, estos animales lograron mantener su posición tan bien que el espacio de los mechaherbívoros fue prácticamente el único que los norteamericanos no pudieron conquistar, con solo un puñado de gampes y camélidos lo suficientemente exitosos como para sobrevivieron a su migración hacia el sur. Incluso después de 2 millones de años de la existencia del puente terrestre, más del 75% de los herbívoros de Sudamérica que pesaban más de 1 tonelada eran nativos. Y en cuanto a la razón por la que los enartianos tuvieron tanto éxito más allá de su tamaño, una explicación suele ser su aparentemente desmesurado nivel de defensa. Los hipadones contaban con su gruesa armadura y, en algunos casos, con garrotes con púas. Mientras que los perezosos terrestres no solo tenían su estatura, sino que uno de sus miembros era, de hecho, el mamífero más grande que jamás haya caminado sobre 2 patas. Pero también tenían garras engañosamente afiladas y bastante enormes. Sobre todo si tenemos en cuenta que estaban unidas a brazos bastante poderosos. Si te golpean, se acabó la partida. Dicho esto, si bien los megaherbívoros tuvieron éxito, fue un grupo realmente improbable el que sobrevivió mejor. Los marsupiales, que eran claramente pequeños. Estos animales resistieron de maravilla la embestida. A pesar de la desaparición de algunos grupos, siguen persistiendo y, lo que es más importante, así que en gran abundancia. Y a diferencia de los megaherbívoros sudamericanos, son un grupo selecto de animales que existían no solo antes del intercambio, sino que aún existen hoy. Por otro lado, no queda ni un solo mamífero de 1 tonelada en el continente hoy en día. Bueno, a menos que se cuenten los animales domésticos. Pero en general, a pesar de los vientos suaves para Sudamérica aquí y allá, América del Norte, como se mencionó, fue definitivamente la ganadora del gran intercambio americano, ya que no gran parte de la fauna nativa se extinguió. Mientras que Sudamérica sufrió cambios fundamentales a causa del evento. Y según algunas investigaciones, el continente estaba condenado incluso antes de que ocurriera Gaby.
Y todo se reduce a una sola cosa, la geografía. Al igual que en una guerra real, la geografía jugó un papel fundamental en este intercambio. Podría haber sido lo que dio a los norteamericanos una ventaja tan enorme, de dos maneras distintas. La primera razón fue el clima de cada continente. Ahora bien, intuitivamente se pensaría que esto sería un 50/50. Situación, mientras que Sudamérica es cálida y Norteamérica es más fría, pero no es tan simple, ya que existe una asimetría climática entre ambas. Si un animal norteamericano viajara a Sudamérica, se encontraría con condiciones cálidas tropicales incluso antes de pisar el continente. Al igual que en las partes bajas de Centroamérica, las temperaturas ya están empezando a calentarse y humedecerse. Es decir, para cuando lleguen, ya sabemos que este animal puede soportar la humedad tropical. Condiciones. De lo contrario, ya habrían muerto en algún lugar de las regiones centrales. Sin embargo, por otro lado, si un animal sudamericano viaja al norte, aún experimentará un clima favorable al entrar en Norteamérica, ya que la cercana Panamá ya se considera Norteamérica y conserva un clima más suave que muchos de los países del sur. Y uno piensa que esto sería una buena noticia, y lo es a corto plazo. Sin embargo, en el momento en que un animal llega al cinturón volcánico transmexicano, las cosas cambian rápidamente y el clima se vuelve mucho más seco y frío, lo que provocó una brusca llamada de atención y dificultó enormemente sus posibilidades de llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Otra forma de decirlo es que, antes de que un animal norteamericano llegara a su destino final, ya se sabía que podría soportar el nuevo clima. Mientras que para los animales que viajaban hacia el norte, no se sabía. Al entrar en Norteamérica, aún no experimentarían el cambio climático, lo cual no ocurre al revés. Y esto juega un papel importante en explicar por qué el Gaby terminó como lo hizo. Sin embargo, el estudio sugirió otra forma en que la geografía alteró los resultados. Y esta razón aparentemente tuvo un impacto aún mayor. Entonces, ¿cuál es este factor? El aislamiento. Los niveles de aislamiento de cada continente. Como se mencionó anteriormente, Sudamérica, durante gran parte de su historia, se distanció socialmente. Y la última vez que se conectó con uno de sus hermanos, fue con lugares como la Antártida y Australia, dos continentes relativamente inhóspitos y más pequeños, en términos relativos. Por otro lado, América del Norte, si bien no es lo que yo llamaría un territorio social, sí tenía varios puntos conectados directamente con Eurasia a través de un puente terrestre, que a su vez conecta con África. Esto provocó una gran migración entre América del Norte y el resto del mundo, dando la bienvenida a nuevas caras y exponiendo a sus animales a mucha más competencia y amenazas. Además, América del Norte es casi un 40% más grande que América del Sur. En otras palabras, América del Norte es más resistente. Competencia, un clima más duro y un mapa más grande, lo que resultó en una brutal batalla campal con el tiempo. Y así, para cuando ocurrió el intercambio, los animales de Norteamérica eran posiblemente mucho más crueles y duros que los animales algo más tranquilos del sur, que evolucionaron con menos amenazas, un área de juego más pequeña y desconocían la carnicería que les aguardaba. Y obviamente esto es un poco triste porque nunca podremos ver la megapana de Sudamérica. Pero egoístamente, supongo que deberíamos ser. Me alegro de este evento porque sus efectos, en última instancia, influyeron en gran medida en cómo era la naturaleza cuando los humanos llegaron por primera vez, con una fecha de hace unos 23.000 años para América del Norte y 20.000 para América del Sur, más o menos. Y algo que quizás hayan notado a lo largo de este video es que muchos de los animales de los que hablé que tuvieron éxito o sobrevivieron, como los mseirodones o ciertos enartanos, ya no existen. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, probablemente no tenga nada que ver con el gran intercambio en sí, sino con una serie de eventos a veces conocidos como las extinciones del Plioceno tardío. Básicamente, desde el Plioceno tardío hasta el Oligocene, el mundo experimentó una enorme erradicación de la megapaa. Y no se trató solo de estos dos continentes, sino de todo el mundo. En el Ártico cercano, el Neotrópico y Australasia, la tasa total de extinción de la megapana superó el 50%.
y para las megapanas de grandes dimensiones a gigantescas, la tasa fue incluso abismalmente mayor. Durante años, los investigadores han buscado explicar las causas de estas extinciones. Desapariciones misteriosas. Y aunque nunca se ha llegado a un acuerdo sobre una causa concluyente, la idea principal suele relacionarse con nosotros, principalmente debido a la caza excesiva y la alteración del paisaje. Si bien el cambio climático también se cita como causa contribuyente, ya que en esa época la temperatura comenzó a subir y muchas capas de hielo fueron afectadas. Pero, como ocurre con muchos paleoeventos, también existen hipótesis más pequeñas y menos fundamentadas, que, sin duda, son un poco más interesantes, ya que algunas de las alternativas sugieren que podría haber sido global. Enfermedad que podría transmitirse a través de muchos tipos de animales. Un impacto extraterrestre, una molesta roca espacial conocida como la hipótesis del joven Dryas y un debilitamiento de los campos magnéticos terrestres que podría haber causado un enorme flujo de radiación UVB. Pero me estoy desviando del tema. Para ser honesto, estas alternativas no tienen mucho fundamento. Pero, en cualquier caso, creo que la conclusión más fascinante es que, a diferencia de la mayoría de los eventos de extinción, este no fue causado por la naturaleza, sino por la simple presencia de otros animales, lo que demuestra lo devastadora que puede ser la competencia. Y, por otro lado, ¿por qué es fundamental no introducir animales no autóctonos?